Hola, buenos días equipo Sofca. Bueno, voy a presentarles entonces el proyecto de la estación Sofca que fue el que yo creé. Entonces vamos a revisar un poco cómo lo llevé a cabo, qué contiene, bueno, todo acerca del proyecto. Me basé como entorno de desarrollo en STS Sprint. Entonces en este proyecto vamos a encontrar operaciones principales como las de listar, agregar, actualizar y eliminar. Y listo, bueno, entonces en la primera parte, haciendo así como un ejemplo cómo se creó, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí vamos a agregar pues la parte de dependencias. Las dependencias que utilicé en este proyecto fueron estas 5: MySQL, Spring Web, Spring Boot Dev Tools, el TimeLeaf y el Spring Data JPA. Listo, habiendo creado ya el proyecto, en este caso es este Sofca 3, lo llamé Sofca 3, encontramos entonces los diferentes paquetes que serían, bueno, en el paquete principal pasé a agregar los diferentes paquetes que iba a utilizar en el proyecto, que fueron estos 5. Sería el paquete de controlador, el de interfaz service, el paquete de modelo y el de servicio. Entonces, bueno, en este paquete de modelo, que fue ya el inicial, creé la primera clase, que es la clase persona. En esta clase persona vamos a tener las diferentes variables a utilizar en el proyecto, que son la variable del ID, la del código, la variable de nombre, país de creación, activo, combustible y tipo. Entonces para la variable de ID y de código utilizamos enteros, y ya para las otras 4 variables utilizamos tipo string. Bueno, entonces en este caso sería, en ejemplo, el nombre de la nave, el país de creación de la nave, si se encuentra activa o no. Entonces sería en esta parte sí o no, el combustible que utiliza la nave y el tipo de nave, que teníamos 3 tipos: la de lanzadera, la tripulada y la no tripulada. También en esta parte encontramos, bueno, aquí se insertó el getter y el setter del proyecto. Esto sería por la parte de este paquete con la clase de personas. Revisando entonces el siguiente paquete, creamos una clase tipo interfaz en este paquete de interfaz service. En esta parte vemos todos los métodos a utilizar. Entonces tenemos el método de listar, el método de listar por ID, el de persona, el de guardar y el de eliminar. Entonces estos son los métodos que utilizamos pues en el proyecto. Ya en el siguiente paquete, en el paquete de servicio, vemos entonces, implementamos ya los métodos que acabamos de listar en la interfaz anterior. Entonces acá tenemos los métodos a implementar, que sería en la parte de listar, el de listar por ID. Tenemos también el método de guardar y un tipo void para eliminar. Bueno, en esta parte también hacemos referencia a la interfaz service, que fue la interfaz que creamos en el paquete anterior. Y listo, ¿qué más encontramos por aquí? En el siguiente paquete, listo. Entonces nos vamos ahora al paquete de controlador. En este paquete creamos la clase de controlador. Aquí tenemos los diferentes métodos, que son la parte de guardar, editar, y ya estamos haciendo referencia al archivo HTML. En este caso, el primer archivo HTML que creé es el de index, y también el de formulario. El de index va a ser como la parte de bienvenida, donde vamos a encontrar la tabla con las 9 naves insertadas, y también en la parte de formulario es cuando ya vamos a agregar una nueva nave. Bueno, entonces podemos aquí revisar la parte de los archivos HTML. Entonces en templates agregué los 2 archivos HTML, el primero que fue el de index. Listo, entonces en este archivo, en el XMLNS, utilicé el TimeLeaf, que como dependencia, como había indicado inicialmente, con TimeLeaf. Y para la parte ya del frontend tenemos el Bootstrap. Entonces lo hice por medio del CDN. Ingresamos a la página de Bootstrap, en documentos encontramos el CDN. Entonces en frontend fue por medio del Bootstrap. Creamos las diferentes clases para darle como un poco más de forma, más de diseño al proyecto. En este caso tenemos la clase de container con un margin top de 4, y también tenemos la clase de table. Bueno, acá vemos los diferentes atributos: el del ID, código de la nave, nombre de la nave, país de creación de la nave,
el activo, si se encuentra activa o no la nave, el combustible y el tipo de nave, si es tripulada, si no es tripulada o si es de lanzadera. Y también encontramos las diferentes acciones, que sería la de editar y la de eliminar. Bueno, en el cuerpo de la tabla entonces bueno, ya en esta parte de tipo age, y hacemos referencia para listar pues cada uno de estos valores, el ID y el código con persona. También en la misma columna encontramos el botón de eliminar y el botón de editar. Esto sería entonces por la parte de HTML. Pues como también estaba indicando, tenemos en HTML el formulario, que ya es cuando vayamos a editar, entonces con su respectivo atributo, en código, nombre, pues los valores que vayamos a agregar a esta tabla. ¿Qué más encontramos aquí? Bueno, ya después de esto vamos a revisar la parte de base de datos. Yo lo realicé por medio, pues ya tenemos acá el SAMP conectado a nuestro servidor. Entonces podemos ir a phpMyAdmin y aquí es donde se creó la base de datos. Entonces tenemos en el phpMyAdmin la base de datos. En este caso, ejemplo, la base de datos naves, contamos con dos tablas. La tabla que utilicé sería la de naves. Esta era más como para revisar la parte de relacionales. Podemos revisarla aquí en el diseño. Entonces estas dos las tenemos relacionales con el código, como podemos ver aquí. Listo. En esta parte entonces, como estaba indicando, tenemos la base de datos, que sería la de naves. Sería la base de datos naves con la tabla naves. Para ya poder incluir esta parte de base de datos, entonces al proyecto nos vamos a Properties y aquí pues incluimos ya lo de phpMyAdmin, pues para poder tener enlazado también con la base de datos. Ahora sí, bueno, digamos acá en el archivo POM podemos revisar también las dependencias que se incluyeron en el proyecto inicialmente. Entonces, en ejemplo tenemos la dependencia, la de TimeLive, la de JPA, y aquí también tenemos la de DeepTools, la parte de web. Todas las dependencias que se crearon inicialmente se encuentran aquí en esta parte. Aquí está la de MySQL también. Serían las 5 dependencias que se agregaron al momento de crear el proyecto. Ahora sí vamos a revisar entonces el proyecto. Vamos a colocarlo a compilar. Por aquí vamos a compilar el proyecto para ya poder revisar entonces todo lo que se creó. Estaba demorado precisamente, pero bueno, alcanzó a compilar, no tomó el stop. Listo, entonces aquí podemos ver que ya está en el puerto 8080 y vamos a revisar entonces el proyecto. Ingresamos al localhost y listo. Entonces aquí tenemos el proyecto con las diferentes naves ya agregadas. Eran 3 por cada tipo, entonces tenemos en lanzadera 3 naves, tenemos no tripuladas otras 3 naves y en tripuladas otras 3. Yo agregué estas naves para revisar pues esta función de agregar, que ya eran naves con diferente tipo, y pues ya vamos a revisar agregando otra nave. Entonces bueno, en ejemplo vamos a cambiar en esta parte, vamos a editar y vamos a decir que si se encuentra activa esta nave, pues para revisar la función. Esta sería entonces la parte de formulario. En el en el HTML que revisamos, este sería el de formulario y este sí sería el de index. Y listo, entonces acá revisamos que se editó y ya se encuentra como activa. Vamos entonces a eliminar una, en ejemplo la número 22. Listo. Y ahora vamos a hacer el ejemplo de agregar una nueva nave. Entonces
Coloquémosle este código, el nombre de la nave Marte, el país puede ser Brasil, que no se encuentra activa, y en el combustible podemos colocarle líquido en tipo de aeronave no tripulada. Listo, perfecto. Entonces le damos en guardar y aquí ya encontramos esta nueva nave que está agregada. Vemos que se agrega correctamente, el ID sigue la secuencia, entonces por esto el número 23. Y bueno, básicamente entonces este es el proyecto. Podemos ver, revisar las funciones como indiqué inicialmente, el de listar, actualizar, agregar y eliminar. Entonces pues gracias de igual forma por haber prestado atención a mi proyecto. Les agradezco también muchísimo por la oportunidad y espero ser parte de este equipo en Sofca. Gracias.